recibos de nómina. Si bien es una implementación o actualización que se viene manejando desde el 2016, sí es importante hacer mención de donde diversos aspectos se ha suscitado mayor problemática o duda a efecto de poder identificarlos y darle solución a los mismos. Todo este tipo de actualizaciones va conforme a las necesidades y avances, tanto en implementación ya de forma tecnológica, así como de información necesaria que se debe de estar incluyendo en estos comprobantes de nómina. Para comenzar, vamos a ver quiénes son aquellos sujetos que están obligados para la emisión de este tipo de comprobantes. Los que están obligados son aquellos que estén realizando pagos por conceptos de sueldos y salarios, que hagan esos pagos a sus trabajadores. ¿Quiénes van a estar emitiendo ese comprobante? Tenemos diversas figuras, diversas patrones que van a estar obligados, que se incluyen dentro de esta situación. Tenemos ya sea personas físicas, las personas morales, y un apartado importante también es las entidades gubernamentales. Toda aquella parte de la federación, los municipios que estén realizando el pago por estos conceptos van a tener la obligación de estar emitiendo el recibo de nómina correspondiente. ¿Cuál es la generalidad? Pues que tengan trabajadores a los que les estén efectuando el pago por estos conceptos y pagar directamente también aquellos conceptos asimilados. ¿Cuál es esta situación? Se ha estado presentando algún tipo de confusión respecto al hecho de que dice pago de nómina, ¿no? Recibo de nómina y yo tengo un asimilado. ¿Sí cae dentro de este supuesto? Sí cae dentro de este supuesto, ya que conforme la ley del impuesto sobre la renta, en el artículo 94 nos hace esa especificación y nos indica, se va a asimilar al tratamiento de sueldos y salarios estos conceptos. Cuando estamos haciendo la especificación del tratamiento, no solo nos referimos en cuanto a la determinación, sino también las obligaciones que tienen los patrones respecto a esta situación. Y dentro de ellas vamos a poder identificar ya la obligación de la emisión de los comprobantes de nómina. Vamos a ver cuál es el contexto sobre esta actualización, sobre la actualización a la versión 1.2 del complemento de nómina. Recordemos que a partir de lo que fue el ejercicio 2014 se hace una modificación al Código Fiscal de la Federación, el cual nos establece la modalidad que los comprobantes se van a estar emitiendo a través de un CFDI, un comprobante fiscal digital por internet. Entonces, a partir de que se genera esta situación, es necesario ir actualizando e implementando las especificaciones para la generación de estos comprobantes. En lo que es el 2016, se actualiza la versión a la versión 1.2 del complemento de nómina. Vamos a ver un poco más adelante el motivo de que se está generando esta actualización. Y lo que es en el 2017 ya inicia esa obligatoriedad a partir del 1 de enero de estar emitiendo únicamente a través de la versión 1.2. Recordemos bien que si la obligatoriedad es la emisión a través de la versión 1.2, durante el periodo del 1 de enero hasta finalizar marzo, tuvimos un periodo de transición donde aún podían estar emitiendo con la versión anterior, la versión 1.1, siempre y cuando se estén reexpidiendo esos comprobantes a la versión vigente, a la versión actual, la versión 1.2 a partir del 1 de abril. Entonces también es importante esa situación, aquellos patrones que aún no han realizado ese procedimiento, lo realicen y se actualicen, lo realicen de forma espontánea, no solo el hecho de la implicación que pudiera tener en cuanto a la sanción de no estar emitiendo un comprobante conforme a los lineamientos vigentes, sino la implicación que pudiera darle a su trabajador el hecho de que no estemos reflejando la información a través del complemento en la versión 1.2. Vamos a verificar y analizar toda la parte del marco normativo respecto a la emisión del comprobante de nómina. Aquí de forma general vamos a partir
de esa generalidad que nos establece el Código Fiscal de la Federación. La obligación como tal y que nos establece este tipo de disposición es que nosotros debemos estar emitiendo un comprobante por los ingresos que se obtengan, las operaciones que estemos realizando y asimismo por las retenciones que estemos efectuando. Entonces ya dentro de este supuesto cae directamente la emisión del comprobante de nómina. Si bien la regulación de forma general nos los establece dentro de lo que es el Código Fiscal, tanto para la obligación de emitirlo, así como los requisitos que debe de contener los comprobantes, recordemos que en su momento la resolución miscelánea fiscal nos emite facilidades y lineamientos a cumplir sobre ciertas obligaciones que tenemos. Así, respecto de la emisión del comprobante de nómina, tenemos una sección individual o independiente dentro de lo que es la resolución miscelánea fiscal. Lo vamos a poder ubicar dentro de la sección 2.7.5 de la resolución miscelánea vigente y se trata de la expedición del CFDI por concepto de nómina, donde se establecen diversas situaciones, desde la facilidad de contar con días adicionales para la emisión del comprobante, así como especificaciones de cómo se va a poner a disposición de los trabajadores la información, qué información debe de contener la representación impresa, cuestiones muy específicas, así como en su caso la facilidad de no expedir la constancia de viáticos. Todo este tipo de situaciones se regula dentro de esta sección de la resolución miscelánea fiscal. Uno de los aspectos importantes y relevantes es que conforme a las disposiciones nos señalan, nosotros tendríamos 24 horas para estar emitiendo o remitir ya a certificación nuestro comprobante, dependiendo del acto o actividad que le da origen. Sin embargo, comprendemos la naturaleza de la emisión de este tipo de comprobantes y que en algunos casos se estaría imposibilitando el cumplir con ese plazo o esos lineamientos por el número o volumen de nómina que estemos manejando. Entonces, conforme a esa situación, la primera facilidad con la que contamos es tener días adicionales respecto al número de trabajadores. También tenemos una facilidad adicional en ese sentido. Nosotros podemos emitir solamente un recibo de forma mensual, pero sí incluir un complemento dependiendo de cada uno de los pagos que se están realizando dentro de ese mes. También el aspecto de la entrega, de la emisión de este tipo de comprobantes, pues de forma general la obligación nos establece que nosotros tendríamos que estar proporcionando directamente el XML. Pero volvemos a esta situación por la naturaleza del tipo de operaciones que estamos reflejando, no siempre vamos a contar con esa disponibilidad o que el trabajador nos esté proporcionando esa información. Entonces, la facilidad consiste en el hecho de que nosotros como patrones podamos implementar algún tipo de mecanismo, modalidad, donde ellos directamente realicen la consulta y puedan descargar su comprobante. Si ustedes establecen una plataforma, ya sea a través de un control o acceso interno, directamente a alguna página que ustedes estén estableciendo, con eso estaríamos cumpliendo la obligación de la entrega del comprobante. Asimismo, ya en relación a la representación impresa, no es necesario que cumplamos con toda la modalidad respecto a lo que nos establece la resolución miscelánea fiscal, sino específicamente tratándose de nómina, vamos a tener la facilidad de emitir un recibo donde los únicos campos por denominarlos obligatorios serían los datos del RFC del receptor, del emisor, así como el folio del comprobante. Entonces, ya con eso estamos cumpliendo con nuestra obligación, pero sí tenemos la facilidad de tener estos aspectos muy importantes. Dentro de este marco normativo, no solo vamos a establecer esa obligación que tenemos de forma general de estar emitiendo un CFDI, sino también en el aspecto de si nosotros queremos hacer deducible este tipo de pagos, la condicionante es estar emitiendo el comprobante respectivo. Así nos los establece la Ley del Impuesto sobre la Renta en su artículo 27, fracción quinta.
Si nosotros como patrones, personas morales, queremos hacer deducible este tipo de conceptos, la obligación es estar emitiendo el comprobante que reúna todos los requisitos fiscales. Y ya lo vimos, adicional de la información del artículo 29A, pues se deben de cumplir con las especificaciones que nos señala el complemento de nómina. Asimismo, ya si nos vamos propiamente a la materia en cuanto a las obligaciones de salarios, el artículo 99 en su fracción tercera nos está estableciendo que nosotros como patrones que realizamos ese pago por conceptos de sueldos y salarios tenemos que estar emitiendo el comprobante respectivo. ¿Cuál es la importancia en este aspecto sobre ese tipo de disposiciones? Que no solo va a tener una implicación en materia fiscal este tipo de comprobante. Recordemos que tiene implicaciones adicionales, tiene implicaciones en materia laboral o de seguridad social. Por lo tanto, nos establece este fundamento, el artículo 99 en su fracción tercera, que nosotros estaríamos dando cumplimiento a esa obligación tanto en materia laboral y de seguridad social, de estar reflejando esos conceptos a través de la emisión de nuestro comprobante de nómina. ¿Qué pasa en este sentido? ¿Por qué deriva esta actualización? ¿Por qué se tuvo que realizar ciertas modificaciones respecto al complemento de nómina? Esto debido a una modificación que se realiza conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta del 2014, se elimina la obligación de la declaración informativa múltiple. Ahí, si ustedes verifican esa legislación, ya no nos establece una obligación de estar emitiendo la declaración informativa por este concepto, sueldos y salarios. Sin embargo, dentro del artículo 9, la fracción décima de las disposiciones transitorias de dicha ley del 2014, aún le da vida a esta información, pero solamente por los ejercicios de 2014, 2015 y 2016. En ese entendido, toda esta información de dichos ejercicios aún la venimos presentando, aún se realizó la presentación a través de la DIM en su anexo 1. Esto implica que a partir de este ejercicio 2017 ya no hay una modalidad de dónde se pueda obtener esa información, y esto también nos sirve a nosotros como autoridades del aspecto en que ustedes ya han tenido la oportunidad de identificar y darse cuenta que en ejercicios anteriores ya tenemos declaraciones prellenadas para la declaración anual de personas físicas, no solo en el hecho de traer ya la información prellenada por sueldos y salarios, sino también para efecto de poder catalogar algún tipo de deducción personal que estuviéramos aplicando. En ese tenor y modalidad, si ya se elimina la obligación de 2017, ¿de dónde se puede partir para ese prellenado? Si no es a través de los CFDI de nómina. Es por eso que también surge esa necesidad de hacer adecuaciones o implementaciones, y esas modificaciones vayan aparejadas no solo desde el aspecto fiscal, las necesidades que nosotros tenemos, sino conforme a diversos aspectos que hemos mencionado, tanto la materia laboral como de seguridad social. ¿Cuáles son los principales cambios que podemos identificar a través de este complemento de nómina? Uno de los principales es que ya se está realizando la validación del RFC. Un poco más adelante vamos a ir comentando por qué fue esa necesidad, cuál fue la problemática que generó y cuál es la solución que le dimos en ese sentido. Vamos a hacer validaciones, vamos a ver el procedimiento en cuanto a cómo vamos a poder identificar y realizar esas validaciones al RFC. Vamos ya a identificar el tipo de nómina, ya vamos a poder catalogarlo ya sea a través de una nómina ordinaria, una nómina extraordinaria, el tipo de contrato que estamos celebrando con el trabajador, si es un contrato de obra, por servicio determinado, indeterminado, definido, indefinido. Ya es esa situación de que se genera, adicional de que sí traemos campos nuevos, pero también tenemos catálogos nuevos con que estar registrando y solventando esa información, ya únicamente para seleccionar y catalogar conforme las diversas especificaciones legales que se tenga que estar registrando esa información.
Así, de igual forma, señalábamos al inicio, no solo los obligados a estar emitiendo el comprobante de nómina van a ser personas físicas o personas morales. También tenemos entidades en materia de federación, gubernamentales, estatales o municipales que tienen esta obligación de estar emitiendo el recibo de nómina. Sin embargo, ellos también necesitan identificar lo que es el pago que están realizando, así como estar identificando la entidad federativa en la cual el trabajador está haciendo la prestación del servicio. Si recuerdan, algunas de estas información ya la traíamos reflejada de la DIM, entonces lo que hicimos propiamente es pasarla a través del complemento de nómina. Hablábamos y mencionábamos respecto de las entidades gubernamentales. Ellos también cuentan con esta obligación de estar emitiendo el comprobante. Respecto de ellas, tienen una particularidad porque ellos se apegan a ciertas facilidades que le establece la Ley de Coordinación Fiscal. Un poco más adelante veremos el tratamiento y por qué es necesario que identifiquemos con un campo en especial, en específico sobre este tipo de operaciones. Tratándose del pago de jubilaciones o pensiones, no teníamos muy claro en ese sentido el identificar con quién se tenía esa relación laboral, el expatrón. Entonces, uno de los cambios importantes es que se está incluyendo que tratándose de lo que son esos pagos a través de un fideicomiso, podamos identificar a través de un nodo especial el RFC del expatrón con el cual se generó esa relación laboral, de la cual es objeto tanto el pago de la jubilación así como de la pensión. Y uno de los aspectos más relevantes e importantes que sí se trae dentro de estas modificaciones es el apartado de otros pagos. Aquí ya podemos hacer esa diferencia, segmentar la parte de decir qué sí es salario y qué no es salario, qué sí vamos a considerar para gravar, para determinar el impuesto y qué no, porque no podíamos identificarlo y eso también causaba en su momento que los trabajadores tuvieran ingresos en los cuales no pudieran soportar en caso de algún tipo de revisión o aclaración ante la autoridad de dónde provenía ese recurso. Sin embargo, a través de la generación de ese concepto de otros pagos, vamos a poder identificar aquellos conceptos que si bien estamos pagando al trabajador, pero no son parte de su salario, sino conceptos adicionales. Y el aspecto más relevante aquí, vamos a ver un poco más a detalle cuál sería la determinación, pero estaríamos hablando del concepto de viáticos. Esa parte de que si bien nosotros lo teníamos identificado para efectos del trabajador, él no tenía un soporte de dónde validar que ese ingreso adicional no era acumulable para él, sino fue para la realización de algún tipo de comisión. Así también vamos a poder aquí identificar si le estamos realizando algún préstamo. Tenemos modalidades en diversas empresas donde se realizan préstamos a los trabajadores y sin embargo ese ingreso no es acumulable para él para efectos de la determinación, y ya al incluir este nodo o este apartado vamos a poder identificarlo de forma especial y de forma individual. Hablábamos de esas problemáticas que se generaron y se trataron de dar solución a través de establecer diversos aspectos, ya sea validaciones o campos adicionales en nuestra nueva versión del CFDI de nómina. ¿Qué pasa en ese sentido? La versión 1.1 no traía esas validaciones necesarias para la emisión del comprobante. A través de esta nueva versión 1.2 no solo tenemos validaciones respecto de los campos o el registro del patrón que deba traer cada uno, sino de aquellos campos condicionales y validaciones también aritméticas. Recordemos que en ese aspecto, dentro de la versión 1.2 del complemento, ya no hay el uso de cantidades en valores negativos. ¿Y esto porque no existía una congruencia? No existía una congruencia en lo que estábamos reflejando y lo que efectivamente se le hacía el pago al trabajador, porque no existía una validación. Existía comprobantes que se emitían con valores negativos y nosotros a nuestro trabajador no le pagamos menos 500 pesos o menos 1,000 pesos. Entonces, conforme a este tipo de validaciones, ya se va a poder identificar de forma clara y específica lo que efectivamente él está recibiendo, lo que le estamos pagando a ese trabajador. Por eso es que se implementa esta situación.
Adicional de estas validaciones de forma aritmética, también tenemos validaciones en cuanto a campos condicionales. ¿A qué nos referimos en esa situación? Que esas validaciones están condicionadas a que si alguna disposición en materia legal me especifica que yo lo tenga que capturar o seleccionar, lo voy a tener que reflejar dentro del comprobante de nómina. Anteriormente lo reflejábamos como campos o nodos opcionales. Entonces, simplemente el trabajador decía, bueno, es opcional, entonces no lo pongo, pero sí tenía la obligación de relacionarlo. Ahora, con estas modificaciones, ya se va a incluir toda la información necesaria y reiteramos en ese sentido, no solo para el aspecto fiscal, sino también en materia laboral y de seguridad social. Otra de las problemáticas muy evidentes y claras que se traían a través de la emisión de los comprobantes de nómina es la emisión de comprobantes con RFCs incorrectos. RFCs que no existen, que no tenían la estructura válida o simplemente que por el hecho de que nosotros como patrones no estuviéramos validando, registráramos RFCs genéricos, ya sea de operaciones con extranjero o con público en general, siendo que el tipo de comprobante que nosotros estamos emitiendo no tenía relación con esos RFCs. Entonces se hizo la validación y se determinó sobre ese análisis que existía hasta agosto del 2015 573,000 patrones que estaban haciendo una emisión incorrecta de sus comprobantes de nómina, que ellos estaban reportando 33 millones de RFC y el 4.5% de esos RFCs eran incorrectos. Y no solo implicaba que el comprobante fuera erróneo, sino adicional a ello sí también tenía implicaciones directamente con el trabajador, que no se pudiera estar identificando la información incorrecta, información correcta y el prellenado en sus declaraciones, y eso retrasa también el proceso de sus devoluciones. Entonces, si se dan cuenta, tenía un efecto adicional, no solo para efectos del patrón de estar realizando sus comprobantes erróneamente, sino también esa implicación para el trabajador. Entonces ya había una afectación adicional. ¿Cómo se corrige esa situación? A través de la validación del RFC. ¿A qué nos referimos con esa validación? El RFC que nosotros estemos relacionando en este comprobante de nómina debe existir dentro de los registros del SAT y no debe de estar cancelado. Si nosotros quisiéramos generar un comprobante con un RFC que no existe o que estuviera cancelado, no lo vamos a poder generar, porque la validación es esa. Y si se dan cuenta, fue de los primeros aspectos con los que iniciamos ahora en esta validación. Ya lo traemos también ahorita con la generación del CFDI en la versión 3.3. Entonces, se están implementando a efecto de que todos estos documentos e implementaciones sobre diversos complementos, todos vayan sobre la generación del mismo lineamiento. ¿Qué va a pasar en ese sentido? ¿Cómo yo voy a poder identificar, siendo patrón, que efectivamente existe ese RFC? Si yo mando a mi trabajador tal vez a la administración y eso implica que él me esté pidiendo permiso o que se ausente indebidamente, ¿o cómo yo puedo tener la certeza? Pues vamos a verificar con qué aspectos o qué herramientas contamos respecto de hacer la validación del RFC. Para eso vamos a poder realizar la validación a través de lo que es el propio portal del SAT, sin la necesidad de tenernos que autenticar con alguna contraseña o con la e-firma. El portal es de acceso libre, vamos a ingresar a través de la página, ustedes ya la conocen, la página del portal del SAT, vamos a seleccionar lo que es el portal de trámites y una vez que ya ingresamos dentro de la sección de consultas, vamos a poder identificar la validación del RFC. Vamos a tener dos modalidades para poder efectuar este tipo de validación. Una es la validación de registro 1 a 1. Esto estamos hablando de una validación de forma manual. Ustedes como contribuyentes, como patrones, van a identificar según su necesidad cuál de las dos modalidades les es más factible utilizar. Si tenemos una cantidad muy pequeña de trabajadores, podemos estar utilizando esta validación 1 a 1.
¿Qué pasa en ese sentido? La validación solo nos va a señalar si el RFC que estamos indicando es correcto, si está registrado o no. Simplemente, no nos va a indicar si se relaciona a determinada persona o si esa persona tiene un domicilio en particular o cómo se registró entre nosotros. Recordemos que eso ya es información confidencial y únicamente nos va a servir para este tipo de validaciones. Para poder ingresar, lo único que nos solicita es que capturemos la clave del código, en su momento los captchas que nos genera para poder identificarlo. Capturamos el RFC que deseamos validar y ya nos va como resultado si existe o no existe ese RFC. Eso nos podría adelantar mucha parte de nuestros procesos. Tal vez nosotros ya tenemos una nómina determinada que se genere de forma automática, pero si existe un error nos va a detener la emisión de algunos otros comprobantes que sí pudieran ser correctos. Entonces, para efecto de no detener toda esa, sí es necesario que realicen ese tipo de implementaciones, que estén validando estos datos antes de la generación del comprobante. La siguiente modalidad que tenemos para hacer la validación ya es una validación masiva. Si ustedes tienen un gran volumen de trabajadores de los cuales no tienen esa certeza si efectivamente es válido o no su RFC, podemos estar utilizando esta modalidad. ¿Cuál es la facilidad en ese aspecto? Que vamos a generar un archivo de texto hasta con 5,000 registros. Cuando nosotros ingresamos dentro de este apartado de la validación masiva, pues ya nos va a estar indicando qué especificaciones técnicas debe de contener este archivo de texto, cómo vamos a estar capturando el RFC, qué columnas se deben de identificar, qué información se debe estar señalando. Entonces, nosotros enviamos nuestro archivo de texto y la autoridad me va a responder en el sentido solamente de igual forma, señalarme si es un RFC válido, si es incorrecto o en determinado momento si la estructura que yo señalé es correcta o no. Puede ser que tal vez por un error de dedo estuviéramos capturando un dígito de más o un carácter que no corresponda. Tal vez en donde van letras estuviéramos poniendo algún tipo de número y el resultado de la verificación lo que nos va a estar señalando es que la estructura respecto a ese campo o a ese RFC no es correcta. Entonces, aquí ya tenemos diversos aspectos o facilidades para no detener la emisión de nuestros comprobantes. Nosotros, si determinamos conforme a esta validación que nuestro trabajador no estuviera inscrito, también vamos a tener diversas facilidades para que ellos pudieran estar cumpliendo con esta obligación. ¿Cuáles son estas modalidades? Tenemos diversos servicios ya disponibles a través de Internet. ¿Qué es esta situación? Que nos puedan facilitar ya la generación de esta información, que mencionábamos en algún tipo de aspecto, que no se susciten esos permisos innecesarios, ese ausentismo del trabajador, siempre y cuando los procedimientos ya lo podemos hacer desde la comodidad de un café internet, de la casa, a través de la computadora, y esto es la inscripción con CURP. Si nosotros tenemos ya directamente este tipo de información, vamos a poder realizarlo a través de Internet, todo el procedimiento y de forma automática. Nosotros finalizamos la captura de la información y automáticamente nos va a estar generando ya lo que es esa constancia con el RFC para que se le proporcione directamente al patrón. Otra de las modalidades que tenemos en determinado momento, si no se cuenta con este tipo de servicios, pues es que acudan de forma personal a la administración desconcentrada que más les sea adecuada. En su momento van a tener que generar una cita cumpliendo con todos los requisitos y especificaciones. Aquí ya van a poder acudir a realizar su trámite y de igual forma, una vez que nos presentemos, concluir el mismo y cumplir con esta obligación. O simplemente darle ya esa responsabilidad al patrón, que él sea en su momento el que realice todo este procedimiento de la inscripción. ¿Y cómo va a poder realizarlo? Pues de una forma masiva, a través de Internet, enviando la solicitud
vía mi portal, donde ellos establecen toda una relación de los trabajadores a los cuales están solicitando que se realice el procedimiento de la inscripción, cumpliendo con cada uno de los requisitos, y asimismo, si se cumple con todas esas especificaciones, pues la autoridad como tal en la respuesta simplemente ya les va a hacer lo correspondiente a indicar cuáles sí fueron procedentes y el RFC que les corresponde. Una de las problemáticas, mencionábamos ya en su momento, muy habituales que se estaban generando, es que no se podía identificar cuando se realizaban pagos a través de un fideicomiso con quién se tenía esa relación laboral. Y señalábamos, este tipo de comprobante pues no solo tiene una implicación fiscal, ni para aspectos de cumplir con la emisión de comprobantes o la deducibilidad, sino también tiene implicaciones adicionales en materia laboral o de seguridad social, donde podrían ser afectos de alguna obligación que no le es correspondiente porque no podemos identificar con quién se tiene la relación laboral. En ese sentido, ya se hace la especificación y se incluye directamente lo que es la clave del RFC para poder identificar a ese expatrón. El fideicomiso, si bien únicamente se dedica a la administración y al pago de ese salario, pero la relación laboral lo tenemos con un tercero. Entonces vamos a estar señalando lo que es el RFC del fideicomiso, quién es el que emite el comprobante, el RFC del trabajador, quién es el receptor del mismo, y el RFC del expatrón, que es ese que está fungiendo de donde se está generando esa relación laboral. ¿Qué pasa en ese sentido? Mencionábamos la importancia de la segregación de diversos conceptos, de poder identificar ahora sí de forma clara aquellas que sí son percepciones para el trabajador, que sí van en materia de lo que son los sueldos y salarios, y aquellos pagos adicionales. Para esta problemática, ¿qué se hizo? Se estableció y se generó un apartado para identificarlos, para señalarlos como otros pagos, aquellos que son adicionales, que si bien sí va a tener un reflejo en la cuenta del trabajador, pero propiamente no va a ser acumulable para la determinación de sus impuestos. Dentro de los aspectos más comunes y relevantes mencionábamos, vamos a encontrar aquí lo que son viáticos. Un poco más adelante vamos a ver a detalle el tratamiento sobre ese tipo de operaciones que sí les ha causado gran controversia a efecto de poder delimitar algunas dudas que tuvieran sobre la generación de los mismos. Aquí también vamos a poder identificar ese subsidio al empleo que le estamos entregando en efectivo al trabajador, que si bien es una modalidad dentro de las cuales nosotros vamos a determinarlo, pero para él no va a ser un ingreso acumulable, así como las compensaciones que estemos realizando de sus saldos a favor. Todo ese tipo de situaciones ya las vamos a poder identificar y desagregar ya en este apartado de otros pagos. Mencionábamos en ese aspecto, si nosotros eliminamos ya la obligación de la declaración informativa múltiple, ¿de dónde vamos a tomar esa información? ¿De dónde nosotros como autoridad y otras entidades que pudieran estar obligadas, de dónde se va a estar considerando? Y también para efectos de ustedes como patrones, ¿cómo van a estar identificando cierta información que traían a través de la declaración informativa múltiple? Pues estas ya se van a estar identificando propiamente a través de esta actualización del complemento de nómina. Señalábamos, no nos trajimos todos los campos de la DIM y todos se incluyeron, no. Fueron según las necesidades y especificaciones. Tal vez se está trayendo la información de separación, de indemnización, las jubilaciones, las pensiones, el registro directamente de cuando se están asimilando los pagos por concepto de acciones. Todo ese tipo de información que sí es necesario identificar y relacionar se van a estar incluyendo en este complemento de nómina. También teníamos ciertas problemáticas porque no había una homologación de catálogos. No había una homologación en cuanto a la generación del comprobante y la generación del complemento de nómina. Entonces se realiza una homologación de forma general en ese sentido en cuanto a la información que se incluye dentro de esos catálogos y que si se dan cuenta ya también está homologada a la información que en su momento se va a estar detallando en esta nueva versión del CFDI, la versión 3.3.
En ese sentido, les voy a hacer mención de una consideración importante. El día 7 de agosto se actualizaron diversos documentos a través de lo que es el portal del SAT, ciertas especificaciones en generación de la materia de la factura. Asimismo, se actualizó la guía de llenado en cuanto a la generación del complemento de nómina, pero ya con la versión 3.3 del comprobante. Ya se publicó esa guía de llenado, se publicó el día 7 de agosto para que ustedes puedan estar consultando esas especificaciones de forma particular, cómo se va a estar llenando. Ya aquí, conforme a esta implementación de catálogos, mencionábamos, si bien traemos campos nuevos, pero también ya les estamos estableciendo qué información van a estar reflejando. Ya vamos a tener catálogos para poder identificar el tipo de nómina, si es una nómina ordinaria, si es una nómina extraordinaria, el tipo de contrato. Hablábamos de la clave para identificar la entidad federativa donde se prestó el servicio, el tipo de pago, la modalidad, la jornada, todo ese tipo de situaciones, implementaciones ya se contempla dentro de la generación de estos catálogos de nómina. Otra de las problemáticas en el sentido de las entidades del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, ya habíamos mencionado, estas aplican propiamente a todo ese tipo de entidades que corresponden a la federación, aquellos que se hacen el pago a través de sus recursos, conforme lo que es el artículo 3B de la Ley de Coordinación Fiscal. Lo que nos hace mención es que este tipo de entidades, la facilidad que tienen es que puedan estar solicitando la devolución de aquellos recursos con los que hicieron el pago de la nómina, conforme a esa coordinación fiscal, pero para que sea procedente su trámite sí es necesario que la autoridad que realice todo ese procedimiento pueda identificar si se refiere a un ingreso propio, a un ingreso federal o un ingreso mixto. Entonces, es por ello que en esta nueva versión se implementa un nuevo campo para determinar ese origen del recurso, poderlo identificar y en su momento le sea aplicable este tipo de facilidades en materia de coordinación fiscal. En cuanto a la modificación y adición de los catálogos, mencionábamos que algunos se estandarizaron y asimismo existe la necesidad al momento de estar implementando nuevos campos, nuevos nodos, también catálogos. En ese sentido, existen 15 catálogos para esta versión del complemento de nómina, 9 son nuevos, 3 se modificaron y 3 realmente, conforme a la información que ya se venía manejando, no hubo una necesidad de hacer alguna actualización o modificación. Dentro de esos catálogos nuevos que se están implementando, pues tenemos el tipo de nómina, el origen del recurso, el tipo de jornada, la periodicidad del pago, el tipo de horas, tratándose de cuando realizamos pagos por horas extras, ya poder identificar esa información que no solamente es necesaria para la autoridad fiscal. Tal vez se preguntarán ustedes, ¿por qué me preguntan el tipo de jornada en el que está realizando el trabajo? Porque realmente fiscalmente no tuviera una implicación adicional. Pero recordemos, conforme a esa situación que mencionábamos, este tipo de comprobante no solo tiene una implicación fiscal, sino laboral y de seguridad social. Entonces, todo este tipo de información sí son datos requeridos para ese tipo de especificaciones legales. Tenemos lo que es el tipo de otro pago, que fue la implementación en particular para poder desagregar y considerar la totalidad de los pagos que se realizan, el régimen fiscal y el Estado, donde se está realizando la prestación de ese servicio. Aquellos catálogos que sufrieron algún tipo de modificación, y eso para estandarizarlos con los demás catálogos de emisión de comprobantes, tenemos el tipo de régimen, el tipo de percepción y el tipo de deducción. Señalábamos en su momento, ya no vamos a estar utilizando cantidades en negativo para reflejarlos dentro de este comprobante de nómina. Entonces, por lo tanto, necesitamos de dónde generar o ajustar en ciertos momentos, dependiendo de nuestras operaciones, ese tipo de cantidades. ¿Cómo lo vamos a estar realizando? A través de nuestras deducciones. Entonces, para ello se establece un catálogo
con la relación de las claves que pudiéramos estar identificando. En su momento, de forma inicial, cuando se implementó este tipo de catálogos y en específico el de tipo de deducción, traíamos alrededor de 23 claves, donde conforme las necesidades de los contribuyentes se identificó que podrían estar haciendo ajustes tanto en percepciones que fueran grabadas o exentas y que no hubiera una implicación adicional de que tuvieran la necesidad de manejar negativos. Entonces se amplió dicho catálogo. Ahorita actualmente tenemos alrededor de más de 80 claves, dentro de las cuales iban a poder ustedes identificar de una forma clara y precisa a qué corresponde cada una de estas deducciones. Y aquellos catálogos que simplemente no sufrieron ningún tipo de modificación, estábamos hablando sobre el riesgo puesto, el banco y el tipo de incapacidad. En su momento, de forma inicial, ese catálogo de riesgo puesto no sufrió una modificación. Sin embargo, se actualiza ese catálogo y a partir de lo que es el 13 de agosto de este año, se genera y tiene vigencia una clave adicional que es la de no aplica. ¿Por qué se generó esta clave adicional? Por aquellas entidades que directamente no están obligadas a realizar la inscripción o tener un registro patronal conforme a la ley del Instituto Mexicano de Seguridad Social. Estamos hablando propiamente tal vez de aquellas entidades u organizaciones conforme al Estado que ellos, su servicio de seguridad social es totalmente diferente y en su momento esta modalidad del riesgo puesto no se adecuaba a ninguna de las clases que venían señaladas en el catálogo. Entonces sí se adicionó una nueva clave, la clave 99 no aplica y la cual está vigente a partir del 13 de agosto. ¿Cuáles son las acciones que se deben de seguir al momento de realizar esta implementación del comprobante en su nueva versión del complemento, la 1.2 de nómina? Propiamente tenemos a disposición de ustedes todo el material disponible para que puedan estarlo generando. Se han publicado las guías de llenado a través del portal desde 2016 que se generó la primera implementación con la versión 3.2, como les señalaba con anterioridad, ya tenemos también la guía para la versión 3.3. Con este tipo de documentos prácticamente pudiéramos estar solventando la totalidad de las preguntas o conceptos o dudas que tuviéramos sobre la generación de este tipo de comprobantes. ¿Cuál es la cuestión especial sobre la guía de llenado? Es que ya viene en un lenguaje común, que todas las áreas que estén implicadas sobre la generación y el pago de la nómina pudieran entenderlo. Si ustedes tienen o tuvieron esa oportunidad de verificar y analizar en cuanto a los estándares, casi siempre era una información un poco más técnica, que tal vez solo el área de sistemas o la parte informática pudiera estar entendiendo cómo se iba a generar o conformar esa información. Sin embargo, ahora como traemos esa guía de llenado, ya es un lenguaje mucho más básico, un aspecto que cualquier área, como les mencionaba, pudiera estar entendiendo. Ya nos está identificando qué información se va a relacionar en cada uno de estos campos y adicionalmente ya nos trae ejemplos para que nosotros podamos identificarlos de una forma más clara. Por eso es que les señalaba, prácticamente con esta guía de llenado estaríamos resolviendo la totalidad de esas dudas. ¿Qué pasa en ese sentido? Si hubiera especificaciones o tratamientos muy en particular adicionales, también tenemos la sección de preguntas y respuestas, preguntas frecuentes en materia del complemento de nómina, donde ya se hacen especificaciones muy en particular de diversos aspectos de operación a efecto de que les quede claro a ustedes sobre esta emisión. Conforme a la actualización de esta guía de llenado, también traemos tanto las preguntas frecuentes como los casos de uso dentro de la propia guía. Entonces ustedes ya van a poder ver dentro de la guía la información a reflejar, las preguntas y los casos de uso. El caso de uso que tenemos publicado en este sentido es respecto al uso y al registro de los viáticos. Mencionábamos si ha sido una información muy recurrente y característica sobre las dudas que se están presentando de cómo lo voy a registrar o bajo qué lineamiento se va a estar generando el comprobante por estos conceptos. Entonces, realmente toda esta información nos va a ayudar en cuanto a la implementación y generación del comprobante.
Lo que vamos a ver ahorita ya sería realmente un caso y una especificación muy práctica de cómo vamos a poder identificar en qué momentos vamos a estar registrando los viáticos que le estamos otorgando a un trabajador. Asimismo, una vez que ya determinamos nosotros las políticas o el tiempo para que ellos nos realicen este tipo de comprobación, cómo se va a estar reflejando a través del complemento de nómina. Aquí propiamente al emisor tenemos una persona moral que es la que va a estar realizando el pago de este recurso, el trabajador, una persona física que está realizando esta comisión, ya lleva demasiados años, es de la total confianza de la empresa y lo que hacen es que lo implementan a efecto de que realice un trabajo, una comisión correspondiente. Entonces, conforme a esta situación, este trabajador al que hemos denominado Benjamín realiza una comisión en el mes de julio. En el mes de julio la empresa le hace el pago correspondiente para realizar esta comisión. Él tiene que realizar la comisión en la ciudad de Guadalajara y vamos a ver las especificaciones de cómo se efectuó tanto el pago, así mismo como la comprobación de esos viáticos. ¿Cuáles son los pasos que debemos de seguir para la emisión de este tipo de comprobante? Ya lo mencionamos, y el de forma característica indispensable es validar ese RFC, tener la certeza de que efectivamente existe y es correcto para efectos de la generación y emisión de mi comprobante. Entonces yo debo de realizar la validación, en este caso de mi trabajador de Benjamín, y verificar que efectivamente existe. Una vez que yo ya realicé esa validación, puedo utilizar las herramientas que tengo disponibles a través del portal, no solo para la validación, sino también para la generación del comprobante. Tenemos a disponibilidad de ustedes lo que es la herramienta gratuita de facturación a través del portal. Esta herramienta a partir del 1 de julio pues ya cuenta con esa actualización de la nueva versión del comprobante. Durante lo que es la semana del 3 al 7 de julio, la empresa realiza ese depósito de los viáticos. El importe por ese pago y ese concepto de viáticos es por un importe de 5,000 pesos. Entonces, la empresa elige la modalidad en la cual va a ser el registro de esa entrega de ese recurso. Para eso tenemos diversas modalidades, tenemos 3. La primera es que yo lo esté incluyendo en el CFDI del mismo periodo en cual estoy efectuando el pago. ¿Esto qué quiere decir? Yo realizo pagos de forma semanal a mi trabajador y en esa semana yo le hice también el depósito de la cantidad de los viáticos para que él realice su comisión. Yo lo puedo incluir desde ese inicio en ese CFDI. O bien, si yo quiero, puedo incluirlo en el comprobante siguiente a la entrega de ese viático, pero siempre y cuando no transcurran más de 30 días entre la entrega y la emisión del comprobante. Entonces, de ahí tenemos mi segunda modalidad. O lo incluyo en el comprobante de ese periodo o lo incluyo en el siguiente. Y la tercera opción con la que contamos es generar un recibo de nómina totalmente independiente, donde solo se esté identificando el viático que estamos entregando a ese trabajador. Y la característica va a ser de igual forma, no va a transcurrir más allá de 30 días desde la entrega de ese recurso hasta la generación del propio comprobante. Una vez que nosotros ya elegimos alguna de las modalidades para realizar la emisión del comprobante, vamos a ver cómo se va a identificar dentro de este CFDI de nómina. Ya hemos mencionado y reiterado en esa situación, para poder identificar propiamente tenemos 2 pasos. Uno es cuando yo le entrego el recurso. Cuando yo le entrego el recurso, voy a reflejarlo dentro del apartado de otros pagos bajo el concepto 003, viáticos entregados al trabajador. Entonces, ese es el primer momento. Y aquí ya estaríamos hablando lo que tal vez ustedes comúnmente conocen como viáticos anticipados. Yo se lo entrego a efecto de que él pueda realizar con posterioridad una comisión. Entonces, aquí vamos a tener que identificarlo como otros pagos. En ese instante todavía no es un ingreso que propiamente se determine que vaya a acumular o no el trabajador.
Transcurre el tiempo correspondiente donde ya estamos determinando que este trabajador, este Benjamín, lo que realizó sí realizó la comisión, y entonces ya vamos a tener que identificar ahora sí si es una percepción gravada o una percepción exenta, y eso con base en la documentación que él nos esté proporcionando sobre esa comprobación de los viáticos. Recuerden que les mencionaba, tenemos dos supuestos, desde la entrega y una vez que estamos determinando conforme a nuestras políticas si se realizó la comprobación o no de dicho viático. Entonces, aquí ya tenemos esa relación que nos está entregando Benjamín. Nosotros le otorgamos viáticos por un importe de 5,000 pesos. Él nos está comprobando el hospedaje por un concepto de 3,500 pesos. Por ese concepto de hospedaje, él sí nos está entregando un comprobante que reúne todos los requisitos fiscales. Entonces, ahí estamos determinando que sí hay una comprobación de ese viático, sí tenemos ese comprobante. Entonces, por lo tanto, y conforme lo está señalando las disposiciones fiscales, este ingreso va a ser exento. Asimismo, tenemos una comprobación de alimentos por 1,000 pesos. No tenemos un comprobante que reúna requisitos fiscales, él simplemente realizó la comprobación a través de una comanda, y tenemos el transporte por un concepto, un importe de 500 pesos sin ningún tipo de documentación. Entonces, vamos a ver las características de cómo podríamos estar reflejando esta información ya en el comprobante. Entonces, aquí ya estamos identificando que solo comprobó los 3,500 con un comprobante. Los 1,000 pesos por concepto de alimentos, todavía vamos a poder identificarlos como un ingreso, una percepción exenta. ¿Esto por qué? Porque así nos los está estableciendo las disposiciones en materia fiscal en relación al reglamento de la ley del impuesto de la renta. Entonces, por lo tanto, lo que hay que hacer es reflejar y registrar cuál es importe exento y cuál es gravado. Aquí identificamos que 4,500 pesos de esa totalidad que entregamos es una percepción exenta, y así lo vamos a identificar en el registro con la clave de tipo de percepción 050 que corresponde a viáticos. Vamos a señalar la parte exenta, 4,500, y la parte gravada por un importe de 500 pesos. Pero adicional que realizamos el registro de la percepción, también tenemos que registrar la deducción correspondiente. ¿Y esto para qué efectos? Para realizar el neteo sobre esta operación. La vamos a incluir con la clave 081, que es ajuste de viáticos entregados al trabajador, y aquí sí estaría siendo por la totalidad que se le entregó, los 5,000 pesos. ¿Y esto por qué en ese sentido? Mencionábamos la necesidad de poder identificar claramente el importe que en realidad se le está pagando al trabajador en ese periodo. Si nosotros no incluyéramos la deducción, se estaría reflejando que nosotros, adicional a los conceptos que le estuviéramos pagando por salario, tuviéramos que pagarle 5,000 pesos más, siendo que esos 5,000 pesos ya se le entregaron con anterioridad. Entonces, es por ello que vamos a registrar tanto la percepción como la deducción por el mismo importe para que se realice ese neteo de ese concepto. Veíamos en ese sentido, y podrían señalar por qué los 1,000 pesos en cuestión de alimentos los estamos relacionando como un importe exento. ¿Por qué si nada más tenemos la comanda, no tenemos un comprobante que reúna requisitos fiscales? Para eso tenemos lo que es esa regulación dentro del artículo 152 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, nos da esa facilidad de poder aún considerar como ingreso exento aquellos viáticos que no tuvieran un documento que reuniera todos los requisitos fiscales para la comprobación, siempre y cuando no excediera el 20% del totalidad de los viáticos que se entregaron, o un importe máximo hasta por 15,000. Nosotros cumplimos con esa especificación, y es por lo tanto que nosotros estamos reflejando todavía esa percepción como exenta.
¿Qué consideraciones tenemos adicionales en ese sentido? ¿Cómo vamos a poder dar un efecto diferente si existe errores en el comprobante? Si existiera errores en este tipo de comprobante, lo que podemos hacer es cancelarlo y emitir un nuevo CFDI. Ahí pudieran tener ciertas implicaciones o dudas, cuestionamientos en relación al procedimiento de cancelación. Si bien ese procedimiento de cancelación entra en vigor a partir del 1 de enero de 2018, ¿cuál sería, cómo sería esa implementación tratándose de CFDIs de nómina? Debido a que es complicado el que nosotros, por el número de trabajadores que tenemos, estemos enviando una solicitud para que nos autoricen la cancelación. Todo esto ya se tiene identificado dentro de lo que es la regla 2.7.1.38 y la regla 2.7.1.39 de la resolución miscelánea fiscal vigente. La segunda regla que les estoy mencionando lo que nos establece es una excepción para este tipo de comprobantes. Para los comprobantes que sean recibos de nómina, no vamos a entrar en ese procedimiento de solicitar una autorización para poder cancelarlos. Entonces, ya ahí nos facilita ese proceso y como tal, si nosotros queremos realizar alguna corrección, no nos vamos a detener por si nos autorizan o no. Simplemente lo cancelamos y ¿cómo vamos a corregirlo? Emitiendo un nuevo comprobante ya con los datos correctos. La segunda forma en que podríamos estar corrigiendo esa situación es realizando ajustes. Mencionábamos ya en su momento que para eso se actualizó el catálogo de tipo de deducción, para incluir claves adicionales y estar realizando los ajustes correspondientes sobre las deducciones en cuanto a lo reportado que estuviéramos identificando por el concepto de viáticos. Si el viático entregado fuera mayor a lo reportado, pues en ese sentido vamos a tener que ubicarlo con el siguiente comprobante donde se va a ingresar el nodo de otros pagos conforme a la diferencia que en su momento le estamos reembolsando a ese trabajador. ¿Qué pasa en ese aspecto? Ya verificamos la parte de cómo voy a registrar cuando el viático lo entregue. Una vez que ya cumplieron con las políticas que nosotros de forma interna determinamos y revisamos si es comprobado o no comprobado, tenemos ya la segunda modalidad del comprobante. También ya pudimos analizar en su momento cómo lo vamos a estar corrigiendo. Pero si en su momento nosotros entregamos el viático y no se realizó la comisión, ¿cómo va a ser el registro de ese procedimiento? Si el trabajador lo regresa de forma íntegra al patrón y le indica, sabes que aquí está el dinero que tú me proporcionaste porque no hubo la comisión, no se va a realizar la emisión de un comprobante, solamente ustedes van a tener el registro interno de esa operación, pero sí van a tener que estar resguardando esa documentación. Pueden estar emitiendo un documento interno donde se reconoce que el trabajador está realizando el reembolso propiamente de ese viático. O en su defecto tenemos otra modalidad, ¿sabes qué? No me lo regresaste de forma íntegra porque no realizaste la comisión, pero igual y tal vez ya te lo gastaste. Entonces lo que vamos a hacer ahí sí, te lo voy a descontar a través de tu nómina. Y entonces en ese instante sí tendríamos que estarlo reflejando a través del apartado de deducciones conforme la clave correspondiente del tipo de deducción 004 otros viáticos, ajuste de viáticos entregados en su momento con anterioridad al trabajador y ahí estuviéramos relacionando ya ese concepto. Entonces, se dan cuenta, ya vamos a poder estar identificando todo este tipo de operaciones, que no quede fuera ninguna de este tipo de relación que estamos realizando. Con esto concluimos en cuanto a la presentación en relación al tema de la emisión del comprobante de nómina. Es importante comentarles que se vayan actualizando en esa situación y vamos a entrar en cuanto a esa parte de la sección de preguntas que se estuvieran presentando. Pregunta la señora Rosa Espinosa. ¿En el pago de asimilados a salarios también se pone en tipo de comprobante nómina? Así es, señalábamos en su momento
Si bien ustedes lo tienen identificado como un asimilado, el tratamiento propiamente sí es sobre un concepto de sueldos y salarios, y asimismo también lo podemos identificar en la emisión del comprobante de nómina. Tenemos ya el tipo de contrato y el tipo de régimen de ese trabajador, y ahí vamos a poder hacer esa especificación de que se trata de un concepto por asimilados. Si tengo a mi trabajador en la empresa X, pero los viáticos los deposito desde la empresa Y, ¿es correcto que los incluya en su recibo de nómina, aunque la nómina se la dé una empresa y el pago se la dé otra? Aquí logro entender que la pregunta va en relación más a la subcontratación. Aquí realmente quien está obligado a estar emitiendo el comprobante de nómina es quien esté realizando el pago correspondiente de la misma, aun y cuando el trabajador preste servicios a una empresa totalmente diferente. Para eso, dentro de esta nueva actualización, también se incluyó el apartado de la subcontratación. Si bien es un nodo opcional, ahí pudiéramos estar reflejando y relacionando todas esas empresas que en su momento el trabajador le está prestando algún tipo de servicio. El obligado al estar emitiendo el comprobante es quien realiza efectivamente el pago de salarios, que en este caso sería la empresa que presta ese servicio personal a otras empresas. ¿Se puede cancelar y sustituir un recibo de nómina que estuvo incorrecto en el periodo de pago? Sí, como señalábamos, no hay restricción en ese aspecto, tenemos esa facilidad donde se exime dentro de este procedimiento de la cancelación a solicitar una autorización. Si nosotros tenemos un error en el comprobante, simplemente lo cancelamos y tenemos que sustituirlo por uno nuevo ya con los datos correctos. ¿Cuándo se utiliza la nómina extraordinaria? Cuando estemos realizando pagos por conceptos adicionales, que estemos realizando únicamente tal vez pagos por gratificaciones, por primas, que no estén incluidas dentro de la nómina. Algún tipo de pago distinto de esa nómina ordinaria que llevamos, de ese pago por concepto de salarios. En el caso del subsidio, el empleo con factura 3.3, ¿se debe señalar como percepción? Si se refieren a lo que es el subsidio del empleo entregado en efectivo, no es una percepción. Comentábamos que para esos aspectos tenemos ya el apartado de otros pagos, donde se va a identificar tanto el subsidio que se entrega, así como el subsidio que se causó. Ahí lo vamos a estar reflejando dentro del apartado de otros pagos, ya que no corresponde a un ingreso que se deba acumular por el concepto de sueldos y salarios. En relación a los campos obligatorios o opcionales, ¿hubo algún cambio significativo en estos últimos versión CFDI que entra en vigor 3.3? Propiamente respecto de la información del CFDI de nómina no estaría cambiando. Recordemos en ese sentido para que nos quede un poco más claro. La emisión del comprobante no es solo el complemento. Si yo emito un recibo de nómina, va la información en la parte de arriba del comprobante y en la parte de abajo del complemento. La información en relación al complemento no se modifica conforme a la versión 3.3, pero sí se modifica la estructura del comprobante, debido a que en la actualización de la versión 3.3 tenemos campos nuevos, tenemos algunos que se están modificando, como lo es la forma y método de pago, que en la versión 3.2 pues la traíamos al revés. Ahora conforme a esta versión 3.3 ya se adecúan, entonces sí es información que va a estar variando en ese sentido, o tal vez la información que van a estar reflejando en cuanto a la clave de producto y servicio y la clave de unidad de medida, tratándose de estos recibos de nómina. Es por eso que señalábamos la importancia de los documentos que ya tenemos a disposición dentro del portal del SAT, porque los mismos ya se está realizando la especificación de qué información a nivel del comprobante se va a estar reflejando cuando se emita un recibo de nómina. ¿Qué clave de producto o servicio se usa en el comprobante de nómina, versión 3.3? La clave de producto o servicio es la referente al 84111506, que nos establece servicios de facturación, y la clave de unidad de medida es la correspondiente actividad, la clave ACT. Reiteramos y
Sí, vamos a reiterar en ese aspecto de que todas estas especificaciones y la información ya viene contenida dentro de la guía de llenado para la versión 3.3 del comprobante. ¿Los FDI de nómina los cancelo con un comprobante de egreso o desde el portal del SAT? Realizan la cancelación como la forma habitual que los vienen identificando a través del propio portal del SAT. La cancelación no se puede realizar por el CFDI de egresos porque es una nota de crédito, tenemos la especificación en qué casos vamos a estarla emitiendo, si existe devoluciones, descuentos o bonificaciones, y respecto de lo que es el recibo de nómina no estaría aplicando. Aquí sí es una cancelación de forma directa a través del portal del SAT. Si otorgo un préstamo a un trabajador, ¿debo de incluirlo en el recibo de nómina y bajo qué concepto? Sí se debe de incluir, porque sí es un pago que le estamos realizando, pero no es un pago que acumule por sueldos y salarios. Entonces, para eso tenemos la implementación del apartado de otros pagos y se va a estar relacionando como tal con la clave correspondiente dentro de ese nodo de otros pagos, la 999. Agradecemos la intervención de nuestra potente. Muchísimas gracias a todos ustedes. Que tengan muy buena tarde.